Hola y bienvenidos nuevamente a este curso de Zabbix. En este video vamos a aprender cómo instalar un agente de Zabbix en otro servidor para poder monitorearlo y así conocer la integridad del mismo en todo momento. Pero antes, me gustaría hacer un breve repaso sobre los servicios de Zabbix que ya hemos instalado en videos anteriores. Para ello, yo he creado este mapa dentro de Zabbix y en otros videos les estaré mostrando cómo crear estos mapas. Pero ahora vayamos a la parte de servicios. Lo primero que vemos en el mapa es el agente de Zabbix. El agente de Zabbix, como ya dijimos en otros videos, no es imprescindible tenerlo instalado en nuestro servidor de Zabbix, pero es sumamente importante como para conocer el estado de nuestro servidor de monitoreo. Este agente, cuando está conectado en otros servidores, es el que va a encargarse de recolectar toda la información de ese servidor en donde está instalado y se va a comunicar a nuestro servicio de Zabbix a través de los puertos 10.050 y 10.051, depende de cómo tengamos configurado el agente. Más adelante les voy a detallar cuáles son esas dos configuraciones. Por ahora diremos que el agente pasivo de Zabbix se va a comunicar por el puerto 10.050 y el agente configurado de forma activa se va a comunicar a través del puerto 10.051. El próximo servicio a mencionar es el propio servidor de Zabbix, que como dijimos es el que va a tener comunicación directa con los agentes para recolectar los datos. También el puerto que mantiene abierto localmente es el 10.051. Próximo servicio a mencionar es nuestro servidor web. Nosotros habíamos instalado un servicio de Apache para poder ingresar a través de nuestro frontend a la web de Zabbix y poder administrar todos nuestros hosts y redes que quisiéramos monitorear. Como todo servicio web, se conecta a través del frontend al puerto 80 o 443 para conexiones seguras. Y por último tenemos a la base de datos que corre, en nuestro caso, bajo MySQL, pero opcionalmente podemos elegir durante la instalación que corra a través de Postgres. ¿Sí? Para este video yo he creado otro servidor Windows, en este caso, en donde le instalaremos el agente de Zabbix para poder monitorearlo a través de nuestro sistema de monitoreo. Como vemos en el mapa, el servidor 01, que es el que va a tener nuestro nuevo agente instalado, va a comunicarse a través del puerto 10.050 si es que lo configuramos como un agente pasivo, o 10.051 si es que lo configuramos como un agente activo. Se va a comunicar con nuestro servicio de Zabbix y es el que va a estar dándonos todos los datos del estado de nuestro servidor 01. Bien, este es nuestro servidor Windows, el cual se llama DC01, bien, y que tiene la IP 192.168.0.20. Lo que vamos a hacer es ir a la página web de Zabbix. En la sección de descargas vamos a tocar en esta opción que dice agentes de Zabbix. Bajamos un poco. Bien, seleccionamos cuál es nuestra distribución. Vamos a elegir la de Windows. Bien, versión de sistema operativo, hardware, la versión de Zabbix que estamos corriendo, en nuestro caso la 6.4. Encriptación y embalaje lo dejamos así como viene por defecto. Y nos vamos a encontrar con dos tipos de agentes. Tenemos el Zabbix Agent y el Zabbix Agent 2. Hoy por hoy es recomendable instalar el Zabbix Agent 2 porque es un agente más actualizado que recopila mejor los datos, es más flexible, más eficiente, ¿sí? Y soporta diferentes tipos de protocolos, por lo cual vamos a descargarlo. Lo guardamos y esperamos a que descargue. Perfecto. Bien, este archivo lo vamos a llevar a nuestro servidor de Zabbix, ¿sí? Ahí está. Y lo vamos a ejecutar. Bueno, acá se nos abre el wizard. Le damos siguiente, aceptamos los términos y condiciones. Siguiente, siguiente. Y aquí vamos a tener que prestar atención a unos detalles. Hostname, que va a ser nuestro hostname propio, ¿sí? del servidor donde vamos a estar instalando el agente de Zabbix. Es importantísimo que cuando lo vayamos a configurar en nuestra web, respetemos tanto mayúscula como minúscula, ya que es case sensitive. Bien. Ponemos nuestra IP de nuestro servidor de Zabbix, en nuestro caso es la 14, ¿sí? Si nosotros volvemos al gráfico, vamos a ver que nuestro servidor tiene dicha IP. Y le vamos a darle siguiente, instalar. Y esperamos a que finalice la instalación. Perfecto. Felicidades, tenemos nuestro primer agente instalado en un servidor externo y que se está comunicando con nuestro sistema de monitoreo. Bien, localmente en nuestro servidor, para visualizar desde dónde tenemos nuestro servicio corriendo, tenemos que ir en Windows a Services. Aquí vamos al final de todo, vamos a ver el agente de Zabbix que está corriendo. Si vemos las propiedades, podemos ver que la configuración, la configuración se encuentra en esta ruta dentro de Windows. Nos dirigimos allí. Acá tenemos el archivo de configuración del agente.
Vamos a darle un vistazo rápido a la configuración del agente de Zabbix en el Windows donde acabamos de instalarlo. ¿Sí? Aquí tenemos la línea que más nos importa, que vemos que se configuró correctamente la IP de nuestro servidor de Zabbix. Y si vamos un poquito más abajo, vamos a ver que el hostname de nuestro Windows, en este caso, es DC01, que como mencioné, cuando vayamos a configurarlo en Zabbix hay que respetar tanto mayúsculas y minúsculas porque es case sensitive. Ahora vayamos a la web de Zabbix para configurar este servidor de Windows. De vuelta a nuestro frontend de Zabbix, nos vamos a Data Collection, Host, y vamos a crear un nuevo host, donde aquí vamos a poner el nombre de nuestro servidor. Perdón que sea insistente, pero es importante tenerlo escrito correctamente, ¿sí? Vamos a agregarle un template. Vamos a seleccionar el grupo de template, en nuestro caso sistemas operativos, y aquí vamos a buscar el que dice Windows by Zabbix Agent. Podemos seleccionar y listo. Este template, como vimos en videos anteriores, es el que contiene todos los ítems y los triggers, que es el que nos va a notificar en caso de que algo suceda en nuestro servidor. Bien, host groups es mandatorio, así que vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle por ahora aplicaciones. Después podemos crear un host group que sea de Windows. Interfaces, por último, vamos a agregar agent. ¿Por qué? Porque instalamos el agente. Y acá en la IP la vamos a cambiar y le vamos a poner la IP de nuestro servidor de Windows, que en nuestro caso es la 20. Descripción podemos ponerle algo descriptivo, como por ejemplo servidor de Windows, ¿sí? Y lo agregamos. Pasado un tiempo podemos notar que la disponibilidad de nuestra agente en nuestro servidor de Windows es no disponible, como vemos en el status. Bien, vemos que se puso en rojo este ítem, y esto puede deberse en un principio a la configuración de firewall en nuestro servidor de Windows. Así que vamos a configurarlo en este momento. Nos vamos a la parte de Windows Firewall. Nos vamos a configuración avanzada. Y aquí en Inbuilt Rules vamos a agregar una nueva regla de ingreso hacia el puerto siguiente, hacia el puerto 10.050 y 10.051. Le damos siguiente, permitir la conexión a todos los perfiles del firewall. Acá le podemos poner un nombre, Zabbix Ports. Le damos a finalizar. Lo mismo podemos hacer con las reglas de salida. Outbound Rules. Perfecto, lo mismo. Vamos a puertos 1050 y 1051. Vamos a siguiente. Permitimos la conexión. Zabbix. Perfecto. Ponemos a la web y esperemos a que la disponibilidad de nuestro host pase a verde. Bien, vamos a actualizar. Y finalmente notamos que la disponibilidad se ha puesto en verde. Esto quiere decir que en este momento hay comunicación entre nuestro agente de Windows y el servicio de Zabbix. Volviendo al mapa de Zabbix, lo que vemos es que ya tenemos nuestro agente configurado de forma pasiva a través del puerto 10.050. Lo que está haciendo es disponibilizando los datos hacia nuestro servidor de Zabbix. ¿Cuál es la diferencia entre el agente configurado en forma pasiva y en forma activa? Es que el agente configurado de forma pasiva lo que nos va a hacer es va a recolectar los datos de nuestro servidor donde está instalado y lo va a disponibilizar en el puerto 10.050 para que el server de Zabbix vaya a recolectarlos. Cuando nosotros lo configuramos de forma activa, el agente de Zabbix lo que va a hacer es, a través del puerto 10.051, va a enviar todos los datos a nuestro server, que es, creo yo, la forma más eficiente de configurarlo, ya que de esa forma le sacamos carga a nuestro servidor. Imagínense en una infraestructura en donde tenemos 3.000 computadoras. En ese caso, si tuviésemos todos los agentes configurados en forma pasiva, la carga del servidor sería demasiado alta, ya que imagínense que estaría comunicándose con esos 3.000 dispositivos o servidores, ¿sí?, continuamente, y la carga tanto de CPU como de memoria como del proceso de Zabbix sería altísima. En cambio, al tenerlo configurado de forma activa, lo único que tiene que hacer Zabbix es recibir toda la información que le envíen los otros servidores. Volviendo a la configuración de nuestro agente donde lo instalamos, para configurarlo de forma activa debemos scrollear hasta donde dice Server Active. Aquí debemos configurar la IP de nuestro servidor 192.168.0.14. Guardamos dicha configuración y procedemos a detener el servicio de Zabbix. Vamos a limpiar el log para verificar que levante correctamente. Lo iniciamos. Revisemos, perdón, vamos a revisar bien la configuración. Si vemos que después de esta línea está vacío, quiere decir que inició correctamente. Vamos a comprobarlo nuevamente. Bien, se mantiene ahí. Ahora si volvemos a la web, al frontend, Data Collection, Host, vamos a poder modificar el template. Bien,
Le damos a la opción Unlink and Clear, que quiere decir que vamos a limpiar todos los datos que recolectó hasta el momento que lo vamos a aplicar, template, ¿sí? Y podemos ir y seleccionar el agente activo de Zabbix. Seleccionamos y guardamos. Ahora vamos a esperar 2 segundos y listo. Podemos notar que la disponibilidad de nuestro agente ha cambiado a gris. Esto es otra diferencia entre el agente activo y el agente pasivo. Con el agente activo, la disponibilidad siempre nos lo va a marcar en verde, pero en el caso del agente activo, no, va a poner en gris. Ahora, ¿cómo verificamos que realmente haya comunicación entre el servidor y Zabbix y estemos recolectando correctamente los datos? Para ello, debemos ir a Monitoring, Latest Data. Aquí en Host vamos a filtrarlo por el servidor, el nombre del servidor de Windows, ¿sí? Le damos a aplicar y bueno, aquí abajo nos ha filtrado todos los ítems solamente del DC01, ¿sí? Y aquí vamos a ver todos los ítems del template de Windows, incluyendo el estado de la memoria, consumo, todo lo que tenga que ver con consumo, hardware y software que estén corriendo, los porcentajes y cuándo fue la última vez que se nos actualizó este ítem, ¿sí? Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me escriben en la caja de comentarios y nos estamos viendo en el próximo video.